Jesús, en mi Jesús me entrego hoy, con los brazos extendidos entrego mi corazón, en mi Jesús me rindo hoy. Dios los bendice, les damos un saludo a nuestros hermanos que nos escuchan por internet y a ustedes que están aquí que decidieron darle el primer lugar al Señor, amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu misericordia, por tu verdad. En el nombre de Jesús declaramos tu sabiduría, Señor, que es revelada a nosotros. Gracias, Padre, que no sea yo quien hable, sino tú, Espíritu Santo, que hables a través de la palabra. Gracias porque tú eres un Dios grande. En el nombre de Jesús declaramos que somos terrenos fértiles para recibir tu semilla. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios que siempre ha sido fiel y siempre permanece fiel en sus promesas. Gracias, Padre, porque somos herederos tuyos según la promesa, porque nos has dejado tu bendición, Señor, y declaro que fructificamos en cada uno de los aspectos. Gracias, Señor, decidimos hablar vida y no muerte, decidimos hablar bendición y no maldición, decidimos, Señor, reconocerte en cada uno de nuestros caminos para que tú seas quien nos guíe. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. El tema del día de hoy se llama Dios bueno, diablo malo. ¿Por qué este tema? Porque algo tan sencillo, porque a lo mejor no para todos es algo sencillo entender que Dios es bueno, o para a lo mejor para nosotros, que ya sabemos que Dios es bueno, decimos, no, pues todas las personas piensan eso, que Dios es bueno, todas las personas confían en eso, pero muchas veces decimos, tenemos un Dios bueno, pero piensan, pero me castigó. Tenemos un Dios bueno, pero me mandó esta enfermedad. Tenemos un Dios bueno, pero a lo mejor pues Él fue el que hizo que tuviera este accidente. Entonces nosotros, antes que nada, debemos de entender que tenemos un Dios bueno. Porque un tema así, dice Kenneth Copeland, el profeta Kenneth Copeland, que Él debe de enseñar las bases, porque lo que diferencia de un jugador profesional de fútbol a un niño que juega fútbol es la práctica, porque los dos conocen las bases. Entonces nosotros debemos de reafirmarnos en las bases y practicar todos los días, practicar cuando nos despertamos, practicar cuando estamos en el baño, practicar cuando estamos con las demás personas. Nosotros siempre tenemos que estar practicando para perfeccionar lo que el Señor nos ha dado, amén. Vamos a ir a tercera de Juan 1:11, por favor. Ya que lo tengan, me dicen amén. Me dicen si voy muy rápido. Listo. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Cómo podemos entonces decir que Dios es malo? Si Él nos dice, no imites lo malo, no imites lo malo. Porque el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Cómo está eso? ¿Cómo el que hace lo malo no ha visto a Dios, pero Dios puede ser malo? ¿No se puede ver a sí mismo Dios? Es algo como incoherente, ¿verdad? Entonces dice, en la Nueva Traducción Viviente se las voy a leer. Dice, querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno, demuestran que son hijos de Dios. Y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Dice, no conocen a Dios. Entonces, si Dios es malo, ¿no se conoce a sí mismo? Si Dios es malo, ¿por qué nos está diciendo que hagamos lo bueno? ¿Por qué nos está dando ese sabio consejo? ¿Por qué nos diría, escoge pues la vida y no la muerte? Escoge la bendición y no la maldición. ¿Por qué alguien que dicen que es malo nos aconsejaría cosas buenas? ¿No creen que es un poco extraño? Debemos de saber desde el primer lugar, Dios es bueno.
y lo vamos a defender a capa y espada. Pero yo les voy a explicar por qué Dios es bueno. Amén. Dice, si Dios es malo, entonces no se conoce a sí mismo. Si yo hago mal, no me conozco a mí misma. Si Melanie hace mal, no se conoce a sí misma. ¿Ustedes se conocen a sí mismos? Entonces, si ustedes se conocen a sí mismos, ¿por qué el Señor no se conocería a sí mismo? ¿Por qué ustedes son más que Dios? En la traducción Vulgata dice, tú, querido mío, no has de imitar el mal ejemplo, sino el bueno. El que hace bien es de Dios, el que hace el mal no mira a Dios. Otra vez volvemos a escuchar, el que hace el mal no mira a Dios. Es como si Dios se pusiera frente a un espejo y como de repente hace cosas buenas y de repente hace cosas malas, no se pudiera ver su reflejo. ¿Ustedes se pueden ver su propio reflejo? ¿Ustedes se pueden ver a sí mismos? El Señor también puede verse a sí mismo. Entonces no hay por qué decir que Dios es malo. Dios malo, diablo bueno. Recuérdenlo, Dios bueno, diablo malo. Dios bueno, diablo malo. Vamos a Proverbios 3:21. Cuando estén listos, díganme amén. O si voy demasiado rápido, de verdad, díganme. Dice la Reina Valera: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. El Señor nos está diciendo, guarden la ley, guarden mis mandamientos, guarden mi palabra. ¿Cómo podría dar un consejo a alguien que no hace lo mismo? Eso es ser alguien hipócrita, ¿verdad? Entonces, ¿Dios es hipócrita? No lo creo. Dios no es hipócrita, Dios es bueno, siempre nos quiere ver bien. Tenemos un Dios maravilloso que nos ama. Entonces, si nos da un consejo de que no apartemos nuestros ojos de la palabra, y luego nos vuelve a decir en Proverbios 3:20, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Inclina tu oído a mis razones, escúchame. El Señor nos está dando los tips, nos está diciendo, escúchenme. Nos está diciendo, sean buenos, que jamás se aparte mi palabra de ustedes. Escucha siempre mi palabra, escucha mi voz. Alguien bueno no haría eso. Alguien bueno, alguien malo, te dejaría a lo que te pasara. Bueno, si le va bien, qué bueno. Si le va mal, pues ni modo, le fue mal. El Señor no nos deja eso. El Señor nos dice, jamás se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. El Señor no los está dejando. El Señor nos está aconsejando. Alguien bueno aconseja. Tomen nota. Alguien bueno aconseja. Alguien bueno sigue sus mismos consejos. Luego, si recordamos lo que dice Tercera de Juan 1:11 en la Vulgata, dice, no has de imitar el mal ejemplo, sino el bueno. El que hace el bien es de Dios. El que hace el mal no mira a Dios. ¿Quién no mira a Dios? ¿Quién es una persona que no está mirando a Dios? ¿Alguien malo? ¿Alguien que actúa mal? ¿Alguien que se aparta de Dios? ¿Alguien que se enfría? ¿Alguien que no ama? ¿Alguien que no escucha la voz del Señor? Porque cuando ya estamos fríos ya no estamos escuchando la voz de nuestro Padre. Alguien que no obra bien, alguien que no es bueno, no escucha la voz del Señor. Volvemos a decir, el Señor se puede escuchar, te puedes escuchar a ti mismo. El Señor también se escucha. El Señor también puede verse a sí mismo. El Señor es nuestro ejemplo. Entonces,
vuelvo a preguntar, ¿por qué dicen que tenemos un Dios malo? Aquí viene, si el Señor nos aconseja para apartarnos, ¿por qué Él desobedecería su propio consejo? No es posible. Es algo que de verdad no se puede. El Señor es bueno. Entonces, es imposible que Dios sea malo. Además, alguien que es bueno, alguien que es malo, no ama. Entonces, alguien que es bueno sí ama. Amén. Alguien que es bueno ama. El Señor nos ama. El Señor siempre nos ha amado. Vamos a 1 Juan 4:7. ¿Listos? Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El Señor nos ama, el Señor se conoce. Todo aquel que ama es de Dios. ¿Por qué tendría que ser Dios malo si Él nos ama? ¿Por qué tendría que ser Dios malo si nos está diciendo amémonos los unos a los otros? Y la palabra dice, el amor es de Dios. No dice el odio es de Dios, no dice el terror es de Dios. Él dice el amor es de Dios. Si Dios es amor, no puede hacernos daño. Amén. Vamos a Romanos 13:10. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Ahí mismo lo dice, el amor no hace daño al prójimo. Entonces, si Dios es amor, no puede hacer daño, porque ahí dice, el amor no hace daño, el amor no hace mal. Alguien que ama no hace daño a la persona que ama. Amén. Luego dice, vamos a 1 Juan 4:8. ¿Listos? Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, Dios es bueno porque Él nos ama. Ahí mismo dice que Dios es amor. Dios no nos puede dañar porque Él ama, y alguien que ama no hace daño. Y alguien que no hace daño y ama es bueno. Entonces ya tenemos dos características de Dios. Es bueno y Él ama. Dios bueno, diablo malo. Recuerden. Luego dice el 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Tan grande fue el amor de Dios que envió a Jesús aquí a la tierra para que nos mostrara el reino de Dios, porque es lo que estuvo haciendo milagros, estuvo viviendo en prosperidad, viviendo en abundancia, amando unos a otros. Díganme en qué momento el Señor Jesús hizo un daño. Entonces, si no lo hizo el Señor Jesús, ¿por qué lo iba a hacer el Padre? ¿Por qué lo iba a hacer el Padre? En 1 de Juan, vamos a 1 de Juan 4:16. Ahí está luego. Y dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, y el que permanece en Dios y Dios en él. Hemos conocido y creído el amor que tiene Dios para con nosotros. Dios tiene amor para con nosotros. Dios mandó a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida,
vida en abundancia, para que nosotros no cargáramos ninguna maldición, ninguna preocupación. Entonces, vuelvo a decirles, Dios es bueno. Él siempre es bueno. Dios es amor. Él permanece en amor. Dios siempre es amor. Y si nosotros permanecemos en amor, entonces permanecemos en Dios. Amén. Y Dios con nosotros. Dios no es malo, Dios es bueno. Primera de Timoteo 4:4. ¿Listos? Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Todo lo que creó el Padre es bueno. Alguien que hace cosas buenas, alguien que crea cosas buenas, como dice en 1 Timoteo 4:4, no puede ser malo. No puede ser alguien bueno y hacer cosas malas, pero tampoco puede ser alguien malo y hacer cosas buenas, como dice que el Señor ha hecho. Amén. En la traducción del lenguaje actual, se los voy a leer, dice, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y podemos comer de todo sin rechazar nada, si le damos las gracias. Dice, todo lo que ha creado es bueno y podemos comer de todo. No quiere decir que si viene una enfermedad, bueno, todo lo que es creado de Dios es bueno, me tiene que llegar, lo tengo que aguantar. No es así. Dice que todo lo que Dios creó es bueno. Entonces, si Él nos ha mandado algo, es algo bueno. Dice, no quiere decir que si viene una enfermedad, una preocupación, un dolor, lo tenemos que recibir. Ahí dice que todo lo que Dios creó, todo lo que Dios nos envía es bueno. Entonces, ¿la enfermedad es buena? ¿La preocupación es buena? ¿El dolor es bueno? ¿El estrés es bueno? Ok, entonces ustedes me están diciendo que todo lo que envía el Señor es bueno. ¿Eso no los envía el Señor? Entonces ustedes están de acuerdo conmigo de que Dios es bueno. Amén. Dice, tiene razón 1 Timoteo 4:4. Recibimos todo lo que venga de Dios con acción de gracias. Recibimos todo lo que viene de ti, Padre, con acción de gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos envías cosas buenas. Porque todo lo que tú nos has enviado, como está escrito en la palabra, porque está escrito, todo lo que nos envía son cosas buenas. ¿Por qué creer que es cierto? ¿Por qué creer que Dios es bueno? ¿Por qué creer que todo lo que Él hace es bueno? ¿Quieren explicación? No, porque una cosa es, les puedo decir, no, pues Dios hace puras cosas buenas. Pero ¿y si en la Biblia no viene nada bueno que ha hecho Dios? ¿Cómo ustedes me van a creer? Entonces vamos a comprobar que Dios lo único que hace son cosas buenas. Vamos a Génesis 1:10. Dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. ¿Vieron? Hizo algo y vio que era bueno. Ahí va una de las tantas cosas que el Señor hizo y que eran buenas. Vamos a Génesis 1:12. Dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. ¿Cuántos saben que es bueno tener árboles? Nos producen oxígeno, nos dan frutos, son bonitos. Entonces, ¿por qué decir que Dios es malo? Si ahí nos está demostrando que hace puras cosas buenas, que hace puras cosas que son para nuestro bien. Y en Génesis 1:18 dice, hablando de la luna y el sol,
y para señorar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Otra acción más, que vio Dios que era bueno. Entonces podemos decir que Dios hace puras cosas buenas, amén. Dios ha hecho puras cosas buenas hasta el momento. ¿Les he leído puras cosas buenas que ha hecho Dios o les he leído algo malo? Entonces vamos a Génesis 1:25. Y dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género. ¿Que hay animales es malo? Y dice, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Volvió a creer algo más, y vio Dios que era bueno. Él mismo vio que lo que él estaba haciendo era bueno, porque si en algún momento él hubiera visto que algo era malo, él no lo hubiera permitido, él no lo hubiera dejado, porque el Señor es bueno. Y vamos a Génesis 1:31. Y dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Cuando terminó de crear todas las cosas, él se paró, él vio cada una de la creación que había dicho y que había dicho, sí, es bueno. Y aún así, después de que las había creado y había dado el visto bueno, dice, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Después de haber creado todas las cosas y de él saber que era bueno, entonces él se paró, él volvió a observar lo que había hecho y volvió a confirmar que él había hecho cosas buenas. Alguien que hace puras cosas buenas no es malo. Dios no es malo, Dios no es el autor de la enfermedad. Dios es bueno y nos quiere siempre bien, amén. Y el Señor siguió siendo bueno en cada cosa. Cuando Dios hace las cosas, las hace buenas, perfectas, sin inconsistencias. Todo lo que hace el Señor, tengan por seguro que es bueno. Todo lo que vamos a recibir del Padre es bueno. Entonces, con acción de gracias, vamos a recibir todo lo que venga de nuestro Padre. Todo lo que venga, porque ustedes no van a tener el temor de que sea algo malo, amén. Entonces, sabemos que Dios es bueno, que lo que hace es bueno, y además, no solo porque dice en la Biblia, Jesucristo fue testigo de las cosas buenas que había hecho Dios. Vamos a Juan 5:36. ¿Listos? Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el que Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese. Jesús hizo las obras que el Padre le dio para que cumpliese. Jesús estuvo sanando enfermos, levantando paralíticos, dándole vista a los ciegos. Él siempre prosperaba, siempre daba. Cuando estuvieron las 5,000 personas y los discípulos y que multiplicó panes y peces, él tenía para darles de comer a 5,000 personas. Imagínense una fiesta de 5,000 personas. Una fiesta de 100 personas ya es muy cara. Pero Jesucristo, ¿qué hizo? Les iba a dar de comer a todos. Él tenía el dinero. Que no existiera la cantidad suficiente en ese lugar donde estaban era una cosa, pero él tenía la prosperidad para invitar a esas 5,000 personas y no decirle a ninguno, bueno, pues yo pongo las tortillas, tú pones el refresco, 5 pesos para la cooperacha. No, el Señor tenía y tenía aún más, porque no crean que se iba a quedar sin nada. Él tenía muchísimo más. Entonces, dice, las obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, porque Jesús es testigo, porque venía del cielo, porque venía haciendo las obras que el Padre le mandaba hacer. Si Dios fuera malo, le hubiera mandado a hacer puro desastre, le hubiera mandado a enfermar a las personas, a engañar, a seducir personas, pero no, Él vino a hacer puro bien, porque Dios es bueno.
porque el Hijo hace lo que ve al Padre hacer. Amén. Si Dios es bueno, entonces Jesús sanó enfermos, trajo paz y alegría, porque lo vio del Padre. ¿Y por qué estoy muy segura? Porque los hijos somos reflejos de los padres. Aunque no queramos, somos reflejos de los padres. Crecemos con su ejemplo, porque desde que estamos con ellos en el vientre estamos escuchando las instrucciones de nuestros padres. Todo lo que nosotros hacemos es porque en algún momento vimos a nuestros padres hacerlo. Entonces, si nosotros como seres naturales hacemos lo que vemos a nuestros padres aquí en la tierra hacer, ¿por qué el Señor Jesús haría lo contrario de lo que hizo Dios? Dios es bueno, Jesús hacía cosas buenas, Jesús reflejo del Padre. Si Jesús hubiera hecho cosas malas, entonces yo les hubiera dicho, bueno, sí, Dios es malo, porque Jesús hizo esto y esto, pero no, Jesús hizo cosas buenas y nos demostró que Dios es bueno. Amén. Dice, Jesús nos revela que conoce a su Padre, así como un padre reconoce a su hijo. Los hijos conocemos a nuestros padres. Un bebé, al momento de nacer, y no me vas a dejar mentir, escucha tu voz, escucha la voz de la mamá, y sabe que es su mamá. Sabe las personas que hablaron y que estuvieron a su alrededor. Lo conocen antes de haber nacido, antes de tener conciencia. Los niños reconocen al Padre. Entonces, Jesús reconocía a su Padre Dios. Jesús hacía las obras que Él le mandó y guardaba su palabra. Y volvemos a decir, en 3 de Juan 1:11, dice, el que guarda su palabra hace lo bueno, y al que hace lo bueno es hijo de Dios. Ser hijo de Dios significa que lo conocemos, que hacemos las cosas que Él hace, y por consiguiente, si hacemos cosas buenas, es porque nuestro Padre nos enseñó qué es lo que teníamos que hacer. Amén. Porque qué maravilla, ¿no? Nos entregó a Jesús, su Hijo en ese momento unigénito, vino a la tierra, se sacrificó por nosotros, nos enseñó su palabra, andaba de una ciudad en otra predicando y enseñando que Dios era bueno. Qué maravilloso es Dios para que Jesús haya hecho eso por nosotros. Dios es bueno, que nunca se les olvide, Dios es bueno. Y en Juan 5:19, vamos para allá. ¿Listos? Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente. Entonces, estamos reafirmando lo que sabemos, que si Jesús vino a hacer puras obras buenas, es porque el Señor lo mandó, porque el Señor le mostró cómo tenía que ser, porque nosotros no aprendemos a caminar solos. Nuestros padres nos van mostrando cómo hacer, nos van cuidando, nos van protegiendo, porque nuestros padres siempre nos están protegiendo. Imagínense, qué maravilla y cuán mayor es Dios, que si nuestros padres carnales lo hacen, Él hace aún esas cosas y más por nosotros, para que estemos con bien. Seguimos en el 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Las obras que hacemos, porque el Padre ama al Hijo y les muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará. El Padre nos mostró. El Padre le mostró a Jesús puras obras buenas. El Padre le mostró a Jesús que teníamos que vivir en prosperidad, que teníamos que vivir siendo buenos, que teníamos que vivir sin ninguna enfermedad, al contrario, que teníamos que vivir para tener y darle a las personas que no tienen y que no conocen a Cristo, y mostrarles, enseñarles lo bueno que es Dios y que Él quiere que también prosperen.
Jesús hubiera hecho daño entonces si Dios es malo, ¿no? Si culpan a Dios de lo malo, entonces Jesús como su hijo hubiera hecho esas cosas. Pero Jesús enorgulleció al Padre. Jesús hizo cada obra que el Padre le había mostrado que tenía que hacer, sanando enfermos, haciendo milagros, pregonando el reino de Dios. Nosotros, hijos, o enorgullecemos o avergonzamos a nuestros padres. Así de cruda es la cosa. Porque nuestros éxitos son los éxitos de nuestros padres. Nuestros fracasos son los fracasos de nuestros padres. Así como a nosotros nos duele. Imagínense un padre que no va a sufrir por ver a su hijo con dolor. Dios es bueno. Dios no nos quiere con mal. Si un padre se preocupa por su hijo aquí en la tierra, ¿cuánto más no nos estará dando? Nos estará protegiendo el Señor a nosotros, sus hijos amados, que entregó uno de sus hijos como semilla para que nosotros estemos aquí libres, salvos, sin enfermedad, conociendo a un Dios bueno. Amén. Vamos a Juan 14 del 12 al 13. ¿Por qué un padre protege a sus hijos? ¿De dónde lo aprendió? ¿Por qué sabía que lo tenía que hacer así? ¿Por qué los animales, cuando la mamá tiene a sus crías, las protege? ¿No creen que lo aprendieron del Padre? Ese principio ya lo teníamos. Nuestro espíritu lo conocía y nos hace amar y nos hace cuidar y nos hace proteger. ¿Ya estamos ahí? Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Las obras que yo hago, dijo Jesús. Las obras que él hacía eran buenas, porque el Señor se las había mostrado. Y dice el 13: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué les digo? El Padre se glorifica en el Hijo. El Padre se goza con el éxito del Hijo. Alguien que se goza con el éxito de las demás personas, ¿creerán que es malo? Entonces, ya tenemos claro que tenemos un Dios bueno. Amén. Dice: si sabemos que Dios es bueno, que nos ama, que entregó a su Hijo para nosotros poder vivir, nos dio bendición y nos salvó. Un Dios malo no desearía eso. Un Dios bueno, sí. Vamos a 3 de Juan 1:2, para que podamos ver cuánto nos ama el Señor. 3 de Juan 1:2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Amado, nos ama, nos ama. No cualquiera dice amado. No le puedes decir a cualquier persona amado. Y el Señor nos está diciendo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, en todo, en salud, en prosperidad, en que nos vaya bien, en paz, en gozo. En todo eso desea que seamos prosperados y que tengamos salud, así como prospera tu alma. Quiere que estemos sanos, quiere que estemos libres, quiere que estemos gozosos, que mostremos cuán grande es Él. Él es nuestra fuente, no debemos de vivir en preocupación. Debemos de saber que Él es bueno. ¿Qué hace alguien que ama? Les voy a decir. Una persona que ama es bondadosa, perdona, es paciente, no lastima, es incondicional, hay respeto, no existen mentiras. ¿Cómo puede entonces decir las personas que de repente el Señor nos enferma? Si aquí dice que Él es amor, y bajo las características que les dije, alguien que ama no echa mentiras. Alguien que ama no echa mentiras. Y vamos a 1 de Juan 4:19 al 20.
Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El Señor nos amó, no nos puede mentir, no nos puede dañar. Y si nosotros amamos es porque Él nos enseñó a amar. Amén. Y dice y sigue el 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, aquí acaban de decir que alguien que odia, que dice que ama y odia, es alguien mentiroso. Y Dios no puede echar mentiras. Entonces el Señor no puede amar, no puede odiar. El Señor ama. El Señor no es malo. El Señor es bueno. El Señor no echa mentiras. Dice, voy a leerles la traducción del lenguaje actual. Dice, nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Ok, hasta ahí estamos todos en fila, ¿no? Nos amamos porque Dios nos ama. Y si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos mentirosos. Porque si no amamos al hermano, a quien podemos ver, mucho menos amar a Dios, a quien no podemos ver. Si sabemos entonces que Dios es bueno y que nos ama y que es amor, ¿por qué podemos decir que Él es malo si no puede echar mentiras? Dios no puede echar mentiras. Vamos a Romanos 3:4. Les voy a mostrar que Dios no echa mentiras. Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Porque si su palabra crea cosas, no puede ser mentira. Amén. Dice en la traducción lenguaje actual, ustedes son pecadores como todos los que viven en este mundo. Perdón, me equivoqué. Ay, eso es más adelante, me emocioné. Entonces, dice, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El Señor no puede mentir. Primero mentimos nosotros a que el Señor mienta. Él no puede mentir, porque si dice Él algo, es fiel. No hay mudanza ni sombra de variación. Si lo dijo, lo cumple. Si alguien lo cumple, no puede ser mentira. Entonces, ¿sabemos que Dios es bueno? Pero ¿quién es el malo entonces? ¿Quién es el que envía la enfermedad? Exacto. Pero ¿qué hace alguien que es malo? ¿Cuáles son las características? Así como les di las características de alguien que es bueno, les voy a decir de alguien que es malo. Y ustedes me dicen si va de acuerdo con lo que es Dios. Amén. Dice, alguien malo manipula, miente. El Señor no puede mentir, lo acabamos de leer. Es irresponsable, solo piensa en sí mismo. Señor, solo piensas en ti mismo. No, envió a su Hijo unigénito. Envió a su Hijo unigénito. Si hubiera pensado en sí mismo, Jesús hubiera dicho, bueno, me la estoy pasando bien, hablo del reino de Dios, prospero. No, pues que los demás aprendan y que a los demás también les cueste. Pero no, dio su vida. Alguien egocéntrico no da su vida por las demás personas. Dice, maltrata, daña, hiere, es violento, no tiene remordimientos, no hay bondad. En el Señor, Dios es amor, Dios es bueno, no puede existir falta de bondad en Él. Engaña, genera confusión y conflictos. Jesucristo en ningún momento generó confusión, en ningún momento generó conflictos, en ningún momento fue cizañoso, nunca. Y si Él no lo hacía, menos el Padre. Es alguien que intenta ganarse la simpatía de todos, que es adulador, que quiere manipularnos a todos. Pero el Señor no es eso. El Señor nos da libre albedrío, nos dice que nos ha puesto la vida y la muerte en nuestra boca. Entonces, ¿cómo pueden decir que el Señor manipula si nos ha dado libre albedrío, si respeta cada una de nuestras decisiones?
Ahora sí, vamos a leer Juan 17 al 9. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesucristo estaba hablando con los judíos, les estaba explicando, les estaba dando la palabra del Señor. Y les estaba diciendo que solo por medio de Él iban a poder tener vida eterna. El que sigue. Dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, entonces todos los que vinieron antes del Padre, de Jesús, eran ladrones, salteadores. El Señor no es ladrón ni salteador. Amén. Luego, al 10, no, el 9, sí, el 9. No, 8, 9, el 10, sí, vamos en el 10. ¿Lucas? No. Juan 10, 9. El 9, poquito antes. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Qué quiere decir? Que el que reciba a Jesús, aparte de tener un Dios bueno y maravilloso, dice, será salvo, entrará, saldrá, a donde iremos. Él va a tener siempre abundancia, hallaremos pastos. ¿Qué significa eso? Pastos son para las ovejas, donde pueden descansar, donde pueden comer, donde se nutren. Entonces el Señor nos dice, nos acercamos a Él, somos salvos y siempre tendremos abundancia en todas las cosas. Ahora sí, el 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesucristo, a todo lo que les he leído, cuando se refiere a nuestro Dios, se refiere como Padre, se refiere como Jehová, se refiere como el Dios de Abraham, se refiere como, sí, como mi Padre. Entonces, ¿por qué aquí le llama a alguien ladrón? ¿Ustedes creen que le esté llamando a su mismo Padre ladrón? Aquí está otro personaje. Y luego Él dice más adelante: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, si Él no es el ladrón, si su Padre no es el ladrón, porque Jesucristo nada más hacía las cosas que su Padre veía. Y ahí está diciendo que el que vaya a Él, que lo que Él hace es que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces hay alguien que nos quiere matar, nos quiere robar todo lo que tenemos y quiere destruir nuestras vidas, destruir nuestras familias. Y no es Dios, porque Dios es bueno. No puede ser Dios el autor de lo malo si Jesús se refería a Él como Padre. Como les digo, Jesús nada más se refería a Dios como su Padre, como mi Dios, como Jehová, como el Padre de Abraham. Entonces dice, ¿cómo puede venir a hacer cosas buenas? ¿Jesús? Pero si en ese versículo dice que hay alguien que roba, mata, hurta, destruye, ¿quién es? Vamos a Juan 8:23. Ya sabemos que no puede ser Dios. ¿Ya estamos ahí? Dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús no puede hacer las cosas de este mundo porque Él es de arriba. Jesús no puede hacer mal porque si es de arriba, entonces vio cosas buenas. Dice la traducción del lenguaje actual: ustedes son pecadores como todos los que viven en este mundo, pero yo no soy de este mundo porque vengo del cielo. Ahí está diciendo Jesús, vengo del cielo. Les está diciendo exactamente de dónde viene: del cielo, de nuestro Padre, de nuestro Dios. Entonces, si Él viene del cielo y hacía cosas buenas, es porque Dios era bueno. Dios es bueno, Dios siempre va a ser bueno. Amén. Cuando dice que viene del cielo, nos da a entender que allá no hay maldad, que allá no se hace el mal.
Vamos a Juan 8:26. Dice el 26: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero que el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Lo que escuchó del Padre fue lo que vino a hablar, no vino a hablar cosa diferente. Entonces sabemos que Dios es bueno. Seguimos con el 27. Dice: pero no entendieron que les hablaba del Padre, no entendieron que les estaba hablando, que el que les decía qué es lo que tenía que decir, qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que enseñaba, era el Padre. Y aquí no los está diciendo, pero no entendieron que les hablaba del Padre, les estaba hablando que el Señor les estaba diciendo cosas buenas. Luego dice el 28, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. No hace nada por sí mismo, sino que según me enseñó el Padre. Vuelve a decir, lo que le enseñó el Padre a hacer fue lo que él sabe hacer. Amén. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado, solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Él hace siempre lo que le agrada a Dios, no hace nada contrario. Dios es bueno. Sigue el 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Hermanos, les estoy diciendo la verdad: Dios es bueno, el diablo es malo. Van a ser libres porque Dios es bueno. Y luego vamos al 37, nos vamos a adelantar poquito. Dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Hay dos padres ahí, ¿no? Entonces el otro padre debe ser el ladrón, el que llamó en ese momento. Y dice el 39 dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Abraham fue una persona obediente. Abraham fue una persona que escuchó siempre la voz del Señor. Dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham le creyó al Señor. Abraham vio la muerte de Jesús. Abraham vio cómo se iba a intercambiar ese cordero. Y esas personas ni siquiera viendo al propio Jesús lo podían ver, no venían del Padre Dios. Dice el 41: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y seguían alegando que Dios era su padre. Y el 42 dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Les está diciendo: vengo del Padre, vengo del cielo. Si ustedes amaran, verdaderamente vinieran del Padre, pero querían matar. Dice el 44 ya: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Sí, el diablo es el padre de mentiras. El padre el diablo es el padre de lo malo. Dios es bueno y el diablo malo. Dios 1, diablo 0. Dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Nos está diciendo que mató, que fue mentiroso. Y dice: cuando había mentira, y de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si Dios es bueno y no miente, pero el diablo sí miente, ¿quién es el malo aquí? El diablo. El malo es el diablo. Vamos ya casi por terminar a Santiago 1:17. Dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde venía Jesús?
de lo alto, del cielo, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si Dios lo dice, Dios lo cumple. Si Dios es bueno desde el principio, siempre va a ser, porque Él no cambia, no puede cambiar. Vamos rápido a Isaías 5:20. Van a salir 1001 dudas de todo esto, porque pueden decir de dónde vienen las catástrofes, de dónde viene las plagas, por qué fueron las plagas, por qué fue el diluvio, por qué sucedió Sodoma y Gomorra. Pero tienen el principio ya de que Dios es bueno. Van a saber que cuando lleguen con esas dudas, no va a ser queriendo defender al diablo de que Dios había hecho las cosas malas, va a ser llegando defendiendo a Dios de por qué, si Él es bueno, hizo eso. Debe de haber una explicación. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ese ay es de dolor. Está sufriendo por las personas que no entienden que Dios es bueno y que el diablo es malo. No seamos de esas personas, de las cuales se están quejando, que se están con dolor, pero que culpan a mi Dios Padre, porque yo les acabo de mostrar que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno siempre, hoy, mañana, pasado, ayer, siempre fue bueno. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso, en el nombre de Jesús. Señor, hoy nos disponemos a creer que tú eres 100% bueno y que el diablo es 100% malo, que en ti no hay maldad. Decidimos ser de las personas que creen que tú eres bueno, que tú eres un Padre de luces, que tú eres un Padre de bendición, tú eres un Padre de lo dulce, de lo bueno, de lo abundante. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, tú eres bendito. Te alabamos y te adoramos. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios grande. Gracias por esta semilla. Declaramos que cayó en buen terreno y declara que fructifica en cada una de las personas que escuchó en este momento. Padre, te damos gracias. Y hoy decidimos, Señor, hacerte nuestro único y suficiente Salvador. Decidimos abrirte la puerta, porque como tú dijiste, tú eres la puerta y nadie va al Padre si no es por medio de ti. Te reconocemos en cada uno de nuestros caminos y te aceptamos en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque de aquí en adelante yo soy un heredero de las promesas, soy un heredero de la bendición, soy alguien que está contigo y que te apoya, Señor, en cada momento, porque creo que tú eres bueno y que tú nunca fallas. Gracias porque tú eres un Dios bendito. Te alabamos, te adoramos. Gracias porque tú eres un Dios de pactos. Gracias porque tú eres, en ti siempre hay bondad, en ti no hay mentiras. Gracias porque tú eres maravilloso y digno de alabanza. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres mi Dios creador. Vamos a darle una ofrenda de aplausos, porque Él es bueno, porque sabemos que Él es bueno y que nos ama. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso. Dejamos aquí